Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta edición de Entrevistas CNN. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema que seguramente les va a importar a muchas personas y tiene que ver con el gasto asociado a la compra de medicamentos. Hay un estudio que elaboró el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello que da cuenta de un incremento bastante importante en un plazo de 13 años. Cerca de 80% se incrementó los precios, se han disparado en este ítem. Para poder abordar parte de este tema, de la problemática que también conlleva, entendiendo que afecta en puntual a un grupo de la población bastante específico, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro siguiente entrevistado. Él es Manuel Inostroza, académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Hola Francisca, muchas gracias por la invitación. Manuel, me gustaría que partiéramos abordando parte de este estudio, de las principales conclusiones a las cuales llegaron. Una de ellas, las que yo ya comentaba al inicio de esta conversación, el incremento importante del precio en relación a los medicamentos. Hay que entender también que, de acuerdo a lo que se indica en este mismo sondeo, están asociados, son medicamentos que están asociados a cierto grupo. Me gustaría que usted también pudiera ahondar un poquito en eso, por favor. A ver, mira, primero el contexto. Chile, yo diría que junto con las listas de espera, presenta un gran dolor para los chilenos respecto a su sistema de salud con el gasto de bolsillo en medicamentos. Y esto porque nosotros tenemos un sistema de cobertura fragmentado que depende del tipo de enfermedades que las personas tienen, y además si uno está en FONASA o en ISAPRE tiene distintas coberturas. Y lo que nosotros hicimos fue como actualizar diversas fuentes de información para tratar de establecer, bueno, cómo se ha movido en estos últimos años ese gasto de bolsillo, y a la conclusión que llegamos por distintas fuentes es que el gasto, como tú muy bien señalas, ha subido un 72,5% en términos reales cuando se compara el gasto de bolsillo directo que las personas hacen en las compras de sus medicamentos entre los años 1997 y el año 2022, que son los años en que se ha hecho 4 encuestas de presupuestos familiares que permiten establecer este tipo de gasto. En paralelo, el gasto total en medicamentos, todo lo que la gente en Chile compra en el retail, por así decirlo, en farmacias, tanto de FONASA como de ISAPRE, pasó de 2 billones de pesos chilenos a 3,6 billones, esos son millones de pesos chilenos, en la compra de medicamentos. De hecho, para que tú tengas una referencia, el año 2014, profesor Ronnie Lenz, un economista de nuestro instituto, calculó que cubrir el 100% del gasto de bolsillo, hacerlo gratuito, la compra de bolsillo, nos costaría a todos los chilenos, por impuestos o financiamiento del sistema, 1.463 millones de dólares al año. Y nosotros ahora actualizamos esa cifra. ¿Cuánto nos costaría el 2024 cubrir todo lo que la gente compra de gasto de bolsillo? Y nos costaría 1.828 millones de dólares. Es decir, subió prácticamente un 25% más ese gasto de bolsillos que las personas hacen en total respecto a lo que ocurría hace 11 años atrás. Manuel. Esas son, se dan cuenta que el problema, a pesar de la ley Ricarte Soto, a pesar de la ley de fármacos 1 aprobado en el 2014, han tenido impactos marginales en lo que los chilenos gastamos en medicamentos. Manuel, y en ese sentido, al momento de hacer la comparativa, por ejemplo, con otras naciones de la región, ¿cómo se ubica Chile? ¿En qué posición se encuentra en este sentido? A ver, nosotros en realidad siempre buscamos compararnos con los países más desarrollados, porque siempre cuando nos comparamos con los países del vecindario, por así decir, del cono sur o de América Latina, en general quedamos siempre bien rankeados, pero lo importante para nosotros es compararnos por las expectativas que tienen nuestras poblaciones con los países más desarrollados. Y ahí los países más desarrollados tienen una cobertura promedio del 56% del gasto de bolsillo en medicamentos. Y eso significa que el plan de beneficio, el plan de FONASA, el plan de las ISAPRES de esos países, cubren mayoritariamente un gran porcentaje, más de la mitad, de lo que uno gasta en el consumo cotidiano de medicamentos ambulatorios. Hay que recordar que estamos hablando de los medicamentos ambulatorios, porque cuando tú te hospitalizas en Chile, tanto en el sistema ISAPRE como en el sistema
público, salvo algunos medicamentos que puede que no estén, pero en general a ti te lo cubren. Si el tema es el gran gasto de bolsillo es por el medicamento que te dan después de una consulta, Claro. para el tratamiento de enfermedad ambulatoria, que es el que en Chile históricamente no ha tenido buena cobertura Ujú. y por eso es que estamos lejos. Y de hecho, nosotros simulamos tres escenarios, así como para calcular si cubriéramos el 100% hoy día, nos cuesta 1.828 millones de dólares al año cubrir ese 100%. Pero, por ejemplo, si quisiéramos cubrir el 80%, que es la cobertura que en algunos casos da las patologías GES, ya nos costaría 1.066 millones de dólares hacer que todo el gasto que hoy día tenemos de bolsillo al menos se cubra en un 80%. Y si nos referimos a un escenario mucho más conservador todavía, que es cubrir solo el gasto catastrófico, aquello que todavía la gente nos reclama por ley Ricarte-Soto, para la cual no hay más recursos, o algunos medicamentos del cáncer que son de alto costo y algún otro tipo de medicamentos que surgen por ahí, eso nos costaría del orden de 195 millones de dólares. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos en este estudio es que para acabar con este terrible dolor que tenemos los chilenos respecto al gasto de bolsillo, uno puede ir gradualmente mejorando la cobertura, partir por la cobertura catastrófica, que equivale a 200 millones de dólares, y probablemente gradualmente y en los próximos años, a medida que se generan recursos, ir cubriendo cada 2 años nuevos incrementos de presupuesto para llegar al menos a este 80% de cobertura y acercarnos a los países más desarrollados que tienen cubierto este tipo de problemas. Manuel, en este estudio se elaboran distintas propuestas. Esas serían entonces parte de las propuestas que usted me menciona ahora. En el fondo, aplicar una especie de gradualidad para ir ampliando esta cobertura con el paso del tiempo, porque hay que entender también que una medida de este tipo, con la envergadura del valor que usted también nos mencionaba, es bastante complejo de implementar. Sabemos también, por ejemplo, la situación fiscal que estamos atravesando actualmente. Entonces, parte de las propuestas entonces sería, por ejemplo, aplicar esta cobertura con esta especie de gradualidad. ¿Qué otra opción hay, por ejemplo, para poder hacer viable la cobertura de los medicamentos, al menos de los que se mencionan en este estudio? Bueno, mira, lo que nosotros hemos detectado, mirando también otros estudios que volvimos a revisar, un estudio que nosotros hicimos el 2021 también como Universidad Andrés Bello establecía la disposición a pagar adicionalmente por un seguro de medicamento, y la población tenía un 50% de disposición a pagar ese adicional, un 45% de la población de FONASA y un 75% de la población de ISAPRE. Y por eso que también se nos ocurre, por ejemplo, que en el caso de FONASA esto se podría cubrir 100% con impuestos, porque la disposición y la población más vulnerable está en FONASA, pero en ISAPRE habría cierta disposición, un 75% a pagar alguna adicional. Entonces podríamos hacer combinaciones también, y eso es lo que ofrecemos en el estudio, combinaciones de, por un lado, aporte fiscal en los montos que ya establecí, combinado con incrementos parciales de cobertura por el pago adicional al plan de salud. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el 100%, de cubrir el 100% significaría un pago adicional de 28.000 pesos, pero en cambio cubrir los costos catastróficos significa un pago adicional de 1.323 pesos por persona, o cubrir los 1.000 millones de dólares en un escenario intermedio de cobertura del 80% del gasto en medicamentos puede significar coberturas de 17.000 pesos. Hay que recordar, solo para tener una comparación, es que una de las razones por las cuales los chilenos han ido comprando los famosos seguros complementarios, que ya hay 8,5 millones de personas que en Chile tienen seguros complementarios, es porque muchos de estos seguros complementarios tienen coberturas de medicamentos ambulatorios. Entonces, la gente busca este tipo de seguro y por lo tanto están mostrando que hay cierta disposición. Entonces, lo que nosotros proponemos es que se puedan hacer estas combinaciones entre un aporte moderado y gradual de incrementos presupuestarios para financiar particularmente a la población más pobre y darles estas mejores coberturas, y combinadas con algunos incrementos de pago de cotizaciones del plan de salud. Son fórmulas para ir allanándose a resolver este problema. Hay que recordar, mi último dato, Francisca, es que el presupuesto de la Nación aprobado hoy día en salud, al menos en el sector público, son 16,1 billones. O sea, estamos hablando de que esta cifra
representan de alrededor del 10% o menos del 10% del presupuesto total. Por lo tanto, son cifras que a estas alturas podríamos ir gradualmente incorporando. Y además hay que recordar que solo en gasto de licencias médicas, por este mejor control que hoy día está haciendo la Contraloría y fiscalización, también podrían generarse recursos que en vez de ahorrarse, se podrían reutilizar en financiar este tipo de beneficios. Claro, Manuel, además también lo relevante de toda esta discusión y también de este estudio es que no solamente se presenta este problema, sino que se presentan distintas soluciones que se pueden ir barajando a medida que se vaya también conociendo quizás con un poco de mayor profundidad el impacto que esto genera en la población. Ya lo conversábamos acá en esta oportunidad y vamos a quedar atentos, por cierto, también al desarrollo de ese punto. Manuel Inostroza, académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más este estudio y acompañarnos en esta conversación acá en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes, Francisca, y por darnos la oportunidad como instituto de aportar con datos, cifras y eventuales soluciones para un problema tan importante para los chilenos. Muchas gracias. De todas maneras, gracias. Ahí dejamos entonces también parte de lo que fue el resultado de este estudio, esta problemática que sin duda es una bastante relevante porque implica directamente dinero que las personas desembolsan de forma periódica en el tema, en el ítem medicamentos y por cierto también las distintas soluciones que se plantean, al menos por parte de este análisis. Dejamos hasta acá esta edición de Entrevistas CNN, los dejo invitados a que se mantengan en la sintonía de nuestro canal porque ya vienen más noticias. Que esté muy bien. Chao, chao.